Continuem en el Tot és Festa. Podeu enviar els vostres missatges d'una manera molt senzilla, marcant festa. Espai el que voleu dir, l'envieu al 27799. Recordem, festa, espacio y lo que queráis decir, y nos lo enviáis todo junto al 27799. Nosotros continuamos de fiesta, bueno, de fiesta o de descanso después de la fiesta. Fina Carreño, buenas noches. Así es. Concejal de Alfafar. Yo no sé si has descansado algo o no. No mucho, porque el trabajo sigue, pero bueno, sí, algo porque ya no se madruga, se trasnocha, y ahora solo se madruga, trasnochar poco. Me han dicho que con diferencia eres la persona que más sabe de las fiestas de Alfafar. Dice, posiblemente de este año sí, y de dos anteriores también, porque desde hace 2 años soy la regidora de festes del Ayuntamiento de Alfafar. ¿Y cómo se du això de ser la regidora de festes? Pues muy bien, muy bien. La verdad es que con la participación de la gente, asociaciones, clubs, peñas, todos te ofrecen su ayuda, su colaboración, entonces se hace bastante fácil hacerlas. Sí, siempre hemos comentado, Fina, que últimamente es complicado para los ayuntamientos el poder ir adelante, ¿no?, con las fiestas, y aún así ese esfuerzo se hace, como decías tú, que además me parece muy bien que lo destaques, apoyados por las asociaciones del municipio. Sí, la clave es no gastarse lo que no se tiene, y en realidad es que hay mucha gente que está dispuesta a apoyar en fiestas. Como he dicho, empiezas por clubs deportivos, asociaciones culturales, incluso las religiosas, porque te ayudan muchísimo en el tema de las ofrendas, de las procesiones, comprenden que la situación no es la que era y que el gasto debe ser menor, pero luego se suple con trabajo. Y sobre todo agradecerles a todos los que han participado, las fallas, es que ha participado mucha gente y no quiero dejarme a nadie fuera de decirlo. Pues nada, el mensaje para todos los colectivos y para toda la gente que ha estado a la ayuda, y a los vecinos y vecinas incluso que han ayudado. Haciendo posibles esas fiestas. Como decíamos, bueno, se celebraron entre el día 30 de agosto y el 8 de septiembre. De eso le preguntaba yo, digo, no sé si habrá dado tiempo a descansar o no. Sí que hay tiempo para disfrutarlas, Fina, o la responsabilidad de que todo salga bien aprieta demasiado. Sí, la responsabilidad te atenaza un poco, pero sí que tratas de disfrutarla, porque la gente es la de tu pueblo y al fin y al cabo estás con ellos, y sí que disfrutas de esas fiestas, incluso de los actos. Te metes en los actos, en el correfoc, en las paellas, en todos los actos religiosos que hacemos. Ha habido actuaciones para mayores, para niños, música, tradiciones, cultura, exposiciones, presentaciones de libros. Es que ha habido muchas cosas, pero no nos hemos perdido ni una. Luego, pues ya esta semana, ya te digo, vamos por la mañana y luego por la tarde ya descansas un poquito, pero no nos hemos perdido nada. Nosotros también hemos intentado no perdernos nada. Hablabas del correfoc y nos hemos metido también. ¿Quieres verlo? Por favor. Vamos a ver cómo se celebraba ese fantástico correfoc en la vila d'Alfafar. Alfafar s'ha deixat seduir en les seues festes patronals per la pólvora, el foc i l'adrenalina d'estos dimonis encaputxats, protagonistes del correfoc, un dels actes tradicionals del municipi. La pirotècnia i el foc van estar en les mans expertes d'estos dimonis, que van crear un camí ardent i brillant entre el carrer del Sol i la plaça de l'Ajuntament, que molts veïns van seguir atrets per l'emoció de l'espectacle. Esta pluja vertical de foc va ser alguna de les sorpreses del recorregut d'estos amants de la pirotècnia, que no deixaren passar ni un moment sense que la pólvora, les espurnes i l'adrenalina dominaren tot l'espectacle. Tant grans com menuts van gaudir amb seguretat de l'emoció de la pirotècnia, que és una de les tradicions d'estes festes d'Alfafar. I després de la tempesta de foc del correfoc, va arribar la diversió i l'alegria de la bona música. Centenars de veïns es reuniren per gaudir de la festa, amenitzada pel grup Supernova, que va tocar a la plaça de l'Ajuntament. Como decíamos, actividades, fiestas para todos los gustos. Fina, entiendo que ahora que lo ves aquí, sabiendo que ha salido todo bien, más tranquila. Sí, uno descansa cuando acaba, todo ha salido bien, los vecinos están contentos, las actividades todas las que se han montado, porque una compañera mía,
concejala de deportes, ha hecho una semana deportiva también muy buena, ha habido de toda la clase de deportes para niños, mayores, y cuando acaba todo, que todo ves que ha salido bien, pues sí que es verdad que descansas y dices, pues hasta el año que viene, a ver cómo podemos hacerlo. Fina, ¿el éxito de unas fiestas es que lleguen a todos los públicos, a todos los vecinos? Sí, yo creo que sí, además este año ha sido unas fiestas muy participativas, ha habido gente que me lo ha dicho. Se han concentrado las fiestas en la plaza, que antes estaban más dispersas, entonces la mayoría de los vecinos acuden. Están los barracones, que la gente acude a cenar y a comer, y luego para la gente que no tenía barracón sí que poníamos cenas a la fresca, y la verdad es que la gente, lo que es la plaza y la contornada de la plaza que llamamos, ha estado llena de gente y disfrutando de todos los actos. A ti como concejal responsable, Fina, ¿qué es lo que más te podía preocupar? Pues lo que estábamos hablando, el tema de si ha habido una carrera ciclista, pues que todo saliera bien, que nadie se cayera, que todo el mundo, una volteta peu para los nanos, pues que todo estuviera en su sitio, que los nanos no tuvieran ningún problema, en el tema de las paellas, que tuvieran todos lo que necesitaban para ese día, en el correfoc que hubiera unas normas básicas para que la gente supiera lo que se iba a hacer, en el tipo de música, hacemos el baile de la font, que es muy bonito, muy tradicional, pues que todos los bailarines estuvieran a gusto, se les ha hecho una especie de obsequio por parte del ayuntamiento porque vienen gratuitamente. Todo eso lo vas, el día a día vas mirando la relación de actos que hay para que todo te salga, si no perfecto, que salga bien, porque perfecto a lo mejor no puede ser, pero sí que no haya ningún problema y la gente disfrute de todos los actos que hacemos diarios. ¿Y en el capítulo de satisfacciones personales? La gente, los vecinos y vecinas de Alfafar y, como he dicho antes, también las asociaciones que se han volcado con nosotros, clubs, la Peña Valencianista, hemos tenido, bueno, de hecho lo tenemos todavía, una exposición sobre los 30 años del Valencia, un compañero mío ha puesto una exposición de reciclaje urbano, es que hemos tenido un poco de todo, han sido unas fiestas muy variadas, la verdad. La satisfacción, la gente que las haya disfrutado. Da la sensación, claro, que hemos empezado la entrevista hablando de las dificultades para cualquier municipio en estos momentos en el país, de sacar adelante las propuestas y, sin embargo, ha sido un calendario de no parar. De no parar, y es lo que he comentado antes, no gastarte lo que no tienes, ya está. Y luego con el apoyo de toda esta gente, que ha sido mucha gente la que apoya, pues llega la cabalgata y las fallas se vuelcan, llegan las paellas y todos los vecinos, asociaciones, todos participan. En el tema deportivo ha habido todos los clubes deportivos de Alfafar, fútbol, ciclismo, ajedrez, bueno, todos se han volcado también en hacer actividades, taekwondo, es que ha habido de todo. Y luego, como te he dicho, presentación del libro de Historia Básica de Alfafar con la colaboración de la Diputación de Valencia. Tenemos una asociación de estudios de Alfafar que ha presentado otro libro que hace investigación sobre el patrimonio y la historia de nuestro pueblo. Es que ha habido de todo. Bueno, por hacer un somero comentario únicamente, esa Historia Básica de Alfafar que nos cuenta Fina es un magnífico volumen que ha editado la Diputación con trabajo del cronista oficial, de vuestro cronista oficial, que repasa desde la calzada romana hasta la transición aproximadamente. Sí, a partir de ahí pues será otra historia, evidentemente, pero es una historia básica sirve para todos los públicos para saber de nuestras raíces y de dónde venimos, y para todos los públicos, niños, mayores, abres y está muy bien estructurado. Y te vas, pues eso, desde la calzada romano, la expulsión de los moriscos, te puedes ir a cada una de las épocas del Alfafar y lo tienes resumido muy bien. La verdad es que a mí me gusta mucho. Pues con la satisfacción de que las fiestas han acabado y han acabado bien, que me decías, cuando hay una bicicleta por medio tienes miedo de que caigan estas cosas, sabiendo que ha acabado todo bien, ¿se descansa o se empieza ya a pensar al año que viene qué hacemos? Se empieza a pensar en el año que viene y en las próximas fiestas, evidentemente, pero bueno, para eso todavía esperaremos un tiempo, descansar y retomar otras actividades que tenemos allí en Alfafar. No paramos. Que sabemos que no paráis, aquí estamos informadísimos, sabemos que no paráis nada absolutamente, que digo que supongo que esperando también cuando llegue esa oportunidad el año que viene de programar otra vez actividades, que sea junto con las asociaciones, ¿no?, del municipio. Sí, porque se vuelcan. Es que hay gente que viene y se ofrece, no hace falta ni ir a buscarla, la mayoría vienen a ofrecerse para hacer todo tipo de actividades durante fiestas y además yo estoy muy orgullosa y muy agradecida a todos ellos, la verdad.
Pues nosotros, Fina, agradecerte que hayas estado con nosotros después de estas fiestas para contarlo. Calculo que en nombre de todos los vecinos de Alfafar, pues las gracias también por ese trabajo hecho. Yo agradezco a todos los vecinos la participación, asociaciones y demás, como he dicho antes, y a mis compañeros, porque sin ellos tampoco tengo el apoyo de todos ellos y me ayudan muchísimo también. Y qué a gusto se queda uno cuando sale bien todo, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, la verdad es Ahora que sí, descansar un poco. Tranquila, y yo espero que el año que viene hacerlo de la misma manera o mejor. Pues por lo seguro, menos de seguro la que misma iremos a por manera. el mejor. Fina, de verdad, encantado, muchas gracias. A ti. Se n'anem a la publicitat, tornem de seguida a Missatge, dice, por fin ya estáis en marcha, a ver si venís por mi falla, Jacinto Benavente, Reina Doña Germana, a hacer el programa en el Casal, preguntar por Canelo, preguntaremos cuando vayamos, y gracias por la invitación, aquí estamos en marcha desde el miércoles pasado y de hecho no paramos. Después de la publicidad, Pablo López, el exitazo musical del año en España, viene aquí a presentar su último trabajo, y la High Society y muchas más cosas. Publicidad y volvemos de seguida.